Hola profesor, soy Axel Sepúlveda Hernández y en esta ocasión voy a explicar el funcionamiento del dimmer con diag, que corresponde a la práctica 3.1. Como se puede observar, este circuito está integrado por una fuente de 110 volts RMS con una frecuencia de 60 Hz. Como vemos, también tiene una lámpara de 110 volts, una resistencia de 4.7 kiloohms, un potenciómetro de 250 kiloohms y un capacitor de 0.1 microfaradios. También tiene un DIAC 1N5758 y un TRIAC 2N6073BG. Este circuito funciona. Al activarlo, vemos cómo la luz empieza a parpadear con cierta frecuencia que corresponde a la fuente. Esto se debe a que este arreglo hace que se controle el voltaje que se suministra a la lámpara, ya que el triac depende del diac, por lo que este diac va a depender del capacitor, ya que cuando esté completamente cargado este capacitor, entonces va a poder activarse el diac, con lo que va a poderse activar el triac. Es decir, este al inicio está abierto, por lo que se espera a que se cargue el diac, pero este diac se va a cargar, va a recibir el voltaje suficiente, que en este caso es de 16 volts, un voltaje mínimo para que poder encender este diac, por lo que este voltaje va a poder recibir hasta que se complete la carga del capacitor, ya que como se ha mencionado en el diac, este al inicio del circuito del ciclo se va a empezar a cargar, ya sea por el positivo o negativo del ciclo de la fuente, y entonces la corriente va a poder pasar al diac cuando este capacitor se cargue. Como vemos a continuación en el osciloscopio, se puede observar cómo esta línea amarilla tiene ciertos picos. Esta línea corresponde al voltaje en capacitor. Como se sabe, el diac va a responder hasta que tenga el voltaje suficiente. Y este voltaje va a suceder cuando este pico esté, ya que esta pendiente que se observa aquí corresponde a la descarga del capacitor. Por lo que si en este pico corresponde cuando el capacitor está completamente cargado, entonces se va a activar el diac y con eso se va a poder activar el triac, es decir, el circuito de la lámpara se va a cerrar y va a recibir el voltaje, pero el voltaje se va a ver limitado dependiendo en qué es parte del ciclo positivo o negativo, ya que el ciclo positivo del diac va a ser el mismo en el negativo, por lo que en este caso, aquí vemos que está más o menos un poco antes del voltaje pico en la entrada, en la fuente. Vemos que el voltaje pico es de 150 volts, por lo que se va a encender. Va a tener una intensidad considerable. Pero si el potenciómetro lo empezamos a variar, vemos cómo la respuesta del capacitor va variando. Aquí se observa que ya después de bastante tiempo se activa, o es decir, se carga completamente y entonces se activa el diac. Y vemos aquí como ya no está cerca del voltaje pico, ya lo pasó. Entonces aquí el voltaje no va a ser el mismo, no va a ser un voltaje pico de 150, sino va a ser menos. Por lo que la intensidad luminosa de este foco se va a ver reducido. Y si seguimos variando, vemos que cuando llegamos aquí al 0%, vemos que la lámpara prácticamente ya no se enciende, porque el ciclo ya no deja pasar el día ya no tiene el tiempo suficiente para poder encender y apagar a tiempo este día y poder encender la lámpara. Por lo que vemos aquí una gran aplicación del diac y el triac juntos, ya que uno controla al otro y con este podemos controlar la intensidad luminosa de un foco, dependiendo del funcionamiento del diac. Por lo que eso sería todo por parte de esta práctica. Gracias.